Bien, buenos días, señoras y señores, señores invitados internacionales que los veo ahí atrás sentados. Un saludo cordial a todos ustedes, a los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de Lima que están aquí, a los ausentes también un saludo que espero les hagan llegar. Señora presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia, tiene un título tan largo, doctora, permítame por favor leerlo. De la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia ante Comunidad, nuestra destacada jueza suprema titular, doctora Yanet Tello Gilardi. Señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, puñenista, ¿no es así?, doctor Mamani. Muchísimas gracias por esta acogida. Me encanta esta celebración que se hace en esta fecha del 13º encuentro de presidentes, presidentas de Cortes Superiores y responsables de comisiones distritales de acceso a la justicia 2024, que a la vez también es el 11º encuentro internacional de los poderes judiciales del Perú e Iberoamérica 2024. Seguramente que para muchos de los presentes, lo que vaya a decir en este pequeño tiempo que se me ha concedido, sea tema que en cierta manera es recurrente y es conocido por nosotros, por todos. Y que bueno, es importante y le agradezco la invitación de corazón, doctora Yanet Tello Gilardi, porque el tocar el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes en el marco de los 35 años de la Convención sobre los derechos del niño, creo que nos plantea una serie de reflexiones, ¿no? Yo recuerdo hace unos años, cuando estaba un poquito más joven, por si acaso, y era magistrada en la Corte Superior de Justicia de Lima. Los trabajadores estaban en un paro, en una huelga, y bueno, ya no teníamos el acceso de la gente que nos traía los menús a la sede, y bueno, los magistrados, igual que los pocos trabajadores que, digamos, quedaban a trabajar, salían al mediodía a comprar su menú. Yo salí a almorzar y al regresar tomé un taxi porque estaba en el centro de la capital, en el conocido edificio Alzamora Valdés. Y bueno, cuando llegué, el taxista volteó la cara y me dijo: señorita, ¿usted trabaja acá? Sí, le dije. Ah, están de paro, ¿no? Claro, están de huelga. Sí, señor. Dígame, y entonces, quienes depositamos los endosos de pensiones de alimentos durante la huelga, entonces no nos van a exigir depositar. Y bueno, yo soy abogada, soy jueza, pero por algo quiero el derecho. Entonces lo miré, si las miradas mataran, creo que lo hubiera matado. Y entonces le dije: señor, con huelga o sin huelga, ese niño o esa niña tiene que comer. Así es que usted proceda a hacer sus depósitos que sea necesario. Y luego, cuando ya se reanuda la huelga, o se reanuda el trabajo, perdón, todo se normaliza el trabajo, ya usted presenta los vouchers ante el juzgado y el juzgado tomará en cuenta que usted ha cumplido con su pensión alimenticia, ¿no? Y entonces, imagínense, doctores, doctoras, estoy hablando de hace más o menos unos 10 años. Ahora esta ponencia es respecto a reflexiones del acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes con ocasión de los 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, ¿qué reflexión hay en primer término que les quiero plantear? Es ver que los tratados internacionales de derechos humanos, y en este caso de los niños, niñas y adolescentes, que plantean una protección especial a todos los menores, pues fíjense, no se cumple, ¿no? Y por eso ustedes en esas campañas afanosas que vienen desarrollando bajo el liderazgo de nuestra querida doctora Yanet Tello, pueden ver diferentes casos, ¿no? Casos de padres que no cumplen alimentos, casos de padres maltratadores, madres maltratadoras,
incluso profesores que maltratan a los alumnos, ¿no? Yo ahora que estoy de jueza suprema titular, tengo a cargo también algunos expedientes que le llamamos contravenciones a la Convención de los Derechos del Niño. Y el usual siempre es el caso de los profesores o profesoras que, bueno, le dan un jalón de pelo o le dicen frases alturadas a un escolar. Y entonces se genera pues todo un expediente administrativo que termina en unas multas y los profesores terminan acudiendo a la Corte Suprema para efecto de que, bueno, se les exonere esa multa impuesta en contravención a la Convención de los Derechos del Niño. El problema es muy macro. Los jueces quisiéramos resolver todos los problemas, pero somos humanos. Hacemos todo el esfuerzo y hacemos más inclusive porque salimos de los despachos y participamos en estas actividades que desarrolla esta Comisión Nacional de la Corte Suprema, que es una cara activa y que, valgan verdades, si bien es cierto, todos nos entusiasmamos por el trabajo que se desarrolla, a nivel nacional no se conoce, ¿no? Cuando se dan esos proyectos de ley del Congreso, que se habla de jubilación anticipada, se habla de sanciones a los jueces que liberen a los inocentes, ¿no? Y una serie de disposiciones normativas, una más aberrante que la otra, no toman en cuenta también esta campaña, ese trabajo, este fragor, este resultado, que coadyuva mucho, creo yo, cuando en las premiaciones se ve jueces y juezas de nuestro querido Perú que se movilizan, van a dar las campañas preventivas de derecho en las comunidades, y inclusive acá, con grata sorpresa, me he enterado que hasta la Marina de Guerra apoya, ¿no?, en esta campaña de justicia itinerante, ¿no?, a las comunidades alrededor del lago Titicaca. Entonces, hay todo un conjunto de acciones, estamos avanzando, pero hay que también reconocer que en estos 35 años de la Convención de los Derechos del Niño todavía quedan atisbos, temas que falta compenetrar e impenetrar y concientizarnos y concientizar a la sociedad que forma parte de esta aplicación, porque las convenciones no solamente son para los operadores jurídicos que somos nosotros, los jueces, sino también es para la sociedad completa, ¿no? Entonces, por ello, algunos temas ya nos han tocado mis queridos antecesores, expositores internacionales, pero igual voy a tocar algunos temas vinculados a la Convención de Derechos del Niño y voy a tocarlo vinculado con el acceso a la justicia. Bien, la Convención tiene un objetivo central, que es el niño, la niña. Y esta convención se aplica a todas las personas menores de los 18 años que es el objeto de atención, ¿no? Y es necesario tomar en cuenta que a ellos va dirigida la norma. Es también importante tomar en cuenta algunos de los principios estructurales que recoge esta Convención de los Derechos del Niño. Podríamos desmenuzar y creo que tendríamos, así como hay las 100 reglas de Brasilia, podríamos desmenuzar hasta 100 normas de esta Convención de Derechos del Niño, pero me he permitido identificar algunos que es necesario retomar en estas reflexiones sobre el acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes con ocasión de esta Convención Internacional que cumple 35 años. Un principio estructural importante es el de la no discriminación, donde todos los niños y las niñas tienen los derechos recogidos en la Convención. No importa de dónde sean, ni de qué sexo o color de piel, ni qué lengua hablen, ni la situación económica de su familia, ni de sus creencias, o la de sus padres, ni si padecen de alguna minusvalía. Bueno, señores y señoras, la Convención data de hace 35 años,
Pero nosotros tenemos hace más de 40 años una constitución política precedente, pionera en la igualdad de los derechos de los hijos. Inclusive nosotros hemos establecido la igualdad de los hijos sin distinción de su origen de filiación en la Constitución peruana de 1979, que luego ha sido ratificada en la Constitución aprobada por el Congreso Constituyente Democrático de 1993. Entonces, esto es importante. La tenemos internalizada también en nuestra normativa, inclusive antes de la Convención. Luego tenemos el principio del interés superior del niño, que es un principio medular para los temas vinculados a la niñez y a la adolescencia. Cuando las autoridades o las personas adultas adopten decisiones con los niños, deberán hacer aquello que sea mejor para su desarrollo y bienestar. Este principio ha permitido y permite que en los casos judiciales que conocemos nosotros, en materia de familia principalmente, se piense en lo que es más favorable para el niño. Y hemos ido dotándole de contenido, ¿no? A diferencia de lo que antes los críticos de cuando se invocaba por los jueces y juezas el interés superior del niño, señalaban que nosotros los jueces utilizamos como un cajón desastre esta frase, ¿no? Todos los resumíamos en principio de interés superior del niño. Y eso no es así, porque hay una finalidad que es importante considerarlo. Se pone en evidencia cuando vemos los casos de tenencia de menores o el régimen de visitas. ¿A qué padre corresponde? ¿A la madre o al padre? Dilucidar los temas humanos es tarea, de verdad, bien complicada. Y en esta materia hay que aplicar y hay que tener un acercamiento a esa realidad familiar para poder establecer cuál es la mejor decisión judicial. No se trata de resolver por resolver tampoco, porque si resolvemos por resolver y lo dejamos para que lo vea el Tribunal Superior, pues también estaremos afectando el acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes. Y a mí me preocupa muchísimo, esta última modificación que se hizo de las normas de acceso al recurso de casación. Lo llegué a plantear en un pleno nacional el año 2023. Ahora, las sentencias que tengan doble conforme ya no van a ser recurribles en casación, salvo que estén sujetas a la procedencia excepcional. Pero cuidado, yo también he sido jueza como ustedes. Y a veces ocurría, ¿no? Que decíamos, bueno, pues la Corte Suprema que lo resuelva, la Corte Suprema que lo vea, ¿o no? Entonces hay que tener bastante responsabilidad, mucha responsabilidad hoy día cuando estamos resolviendo, porque un doble conforme en materia de niños y niñas y adolescentes puede ser trágico para el más vulnerable, que es ese niño o esa niña, no los padres. El derecho que prima no es el de los padres, sino el derecho del niño o la niña, que es lo mejor para vivir. Y dentro de las limitaciones, pobrezas y situaciones difíciles que vemos en los expedientes, hay que optar y hay que evaluar bien a profundidad. Entonces, con estas reflexiones, vemos nosotros el impacto, porque este sí es un tema que causó mucho impacto cuando se adoptó la Convención de Derechos del Niño, este principio de interés superior del niño. A tal punto que en Naciones Unidas tenemos una comisión que ha establecido unas opiniones consultivas y ha dado pautas para entender mejor los alcances de esta denominación de qué es interés superior del niño. Y es responsabilidad de cada juez y cada jueza de nuestro querido Perú estudiar bien los casos y saber comprender bien, mucho más, con sensibilidad, con conocimiento también, para poder adoptar una decisión que atañe a la vida de un niño, una niña o un adolescente.
Otro principio estructural que quiero tocar es el derecho al nombre, a la nacionalidad. Nos dice la Convención de los Derechos del Niño que cuando nacen los niños tienen derecho a ser inscritos en un registro y a recibir un nombre y una nacionalidad, a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos, ¿no? Y ocurre que muchas veces los niños, que son los más frágiles, no tienen la capacidad todavía para accionar y ejercer el derecho en torno a esta vulneración a su derecho al nombre y la nacionalidad. ¿Y qué sucede? En nuestros casos judiciales, recordemos, los tenemos todos los días y seguramente ahora cuando nos incorporamos el lunes vamos a tener ahí los expedientes a la mano, ¿no? Los temas de los cuestionamientos a la filiación, ¿no? El tema de filiación extramatrimonial, los temas de filiación matrimonial, ¿no? Y tenemos nosotros los jueces que encontrar el contenido a esta aspiración de que todo niño, niña, adolescente tiene derecho a un nombre. La nacionalidad no es un problema muy grave acá en nuestro querido país, porque no tenemos el tema de los apátridas, que se da en otras orbes del mundo, por eso no lo conocemos y es desconocido, pero tiene ahí también una implicancia que lastimosamente, 35 años después, si uno lee, busca un poco en los buscadores, va a encontrar información sobre la apatridia. El derecho a la identidad. Las autoridades tienen la obligación de proteger la identidad, el nombre, la nacionalidad y las relaciones familiares de todos los niños. Qué importante, ¿no? Y qué tan sensible, porque proteger la identidad, el nombre, la nacionalidad, las relaciones familiares, también exige como un secreto familiar, profesional, el respetar también la identidad de los menores. Yo tengo en este caso, por ejemplo, una experiencia concreta. Ya en la Corte Suprema conocimos un caso de filiación. Un caso de filiación en que tuvimos un debate muy interesante, muy rico en la Sala Civil Permanente. Inclusive, la opinión de la niña era tan evidente en cuanto ella se sentía acogida con su familia de crianza. Hablo de un proceso de impugnación de paternidad. ¿Y qué pasó? Había inclusive la referencia a las declaraciones que hacía la niña ante la asistenta social. La niña ya de 13 años, más o menos, decía: yo no entiendo, señorita, ¿por qué tengo que estar aquí en esta oficina? Yo no entiendo por qué tengo que recibir visitas de quien dice que es mi padre biológico. Yo quiero estudiar, yo quiero estar con mis hermanitos, con mis hermanitas, ¿no? Era uno de los elementos importantes que me tocó ver como ponente. El colegiado, tuvimos nosotros un consenso. No puedo contar todo el expediente porque mi querida doctora Janet se vería desbordada de ver que el tiempo voló y yo absorbé todo el tiempo. Pero bueno, en concreto, hay que hacer la resolución, pero todos los magistrados de la Sala Suprema estuvimos contestes en que la decisión emitida por la Sala Superior era la correcta. Que la niña mantenga el apellido del padre de crianza, que así se hizo. Mi responsabilidad como ponente era también el resguardo de esta identidad, de los datos. Estas declaraciones no van en el voto de casación. Hubiera sido enriquecedor para todas las redes puedan dilucidar, pero ¿y la identidad? La intimidad de esa niña, ¿cómo queda? La niña tendrá 13 años, luego va a tener 15, luego va a tener 18, 20, va a ser una adulta, se va a identificar su vida. Hay que cuidarlo.
ese es nuestro papel. Y eso es lo importante también de considerar el contenido de estas diversas preceptos normativos que desde hace 35 años nos guían en la resolución de los problemas vinculados a familia. Tenemos luego la separación de los padres. Ningún niño o niña debe ser separado de sus padres a menos que sea por su propio bien. En el caso de que su papá o mamá estén separados, tienen derecho a mantener contacto con ambos fácilmente. Importante. Otro principio. Traslados y retenciones ilícitas. Las autoridades deben evitar que los niños sean trasladados de forma ilegal a otro país o que sean retenidos ilegalmente. Vinculado con ello, reunión de la familia. Por cualquier circunstancia, el niño vive en un país y sus padres en otro. Tiene derecho a entrar en el país en el que estén sus padres y reunirse con ellos, o que sus padres se reúnan con él. Otro principio. Protección de los niños sin familia. Los niños tienen derecho a una protección y ayuda especial en el caso de que no tengan padres o que estos no estén con ellos. Esta ayuda tendrá en cuenta su origen cultural o étnico. Señoras y señores, estos principios están vinculados con diversas acciones que a veces los papás en la ímpetu de la vida hacen, ¿no? Que comúnmente se refleja en el hecho que se llevan a los chicos de la casa, ¿no es así? O también cuando, debiendo vivir en el extranjero, se llevan a los chicos a otro país, ¿no? Y eso es importante considerar. Tengo aquí el caso de una sentencia de una querida amiga, jueza uruguaya, uruguayos, como dicen ellos, que resolvió el año 2016 un caso de sustracción internacional de menores. Ella decidió que el niño vaya con uno de los padres a España. Pero lo bueno de esta experiencia que resolvió la jueza y que también es una muestra de este acceso a la justicia y del compromiso que tenemos los jueces y las juezas, la jueza le dedicó 2 párrafos en la sentencia para explicarle al niño su decisión. ¿Qué le dijo al niño, la jueza Fátima? Yo soy la jueza Fátima, que estuvo hablando contigo en el día de ayer en el juzgado. Como bien tú me lo dijiste ayer, yo estoy para resolver acerca de si vas a quedarte acá en Uruguay con mamá y con los abuelos, Miriam y José, o si debes volver a España, donde está tu papá y los otros abuelos, Beatriz y Antonio. Prosigue la jueza. Sé que acá, en esta ciudad de Trinidad, en la que estás más o menos 4 meses, la que a vos te parece un pueblito, como el teatro, la piscina y el taekwondo, aunque no tengas traje ni cinturón. Sé que te gusta y que te divertís, que tenés a Rosita y a Diana como mascotas y que eso es bueno para ti.
Pero también es verdad que en España hay personas y situaciones muy importantes para ti. Allá puedes ver a tu papá, a los abuelos y primos y continuar la relación con tus amigos. Por otra parte, también sé que España, tal como me lo dijiste cuando hablamos en el juzgado, te gusta, pero que el lugar más lindo entre Nerja, Granada y Barcelona es Nerja, donde viviste con mamá y papá. Por tanto, concluye y termina. Como tengo que decidir, aunque no tengo toga ni martillo, como bien vos sabés, considero que es necesario que ahora a la brevedad puedas volver a tu país, España. Así vas a poder ver a mamá, también a papá y a tus otros familiares. Eso no quiere decir que no puedas volver acá donde te sentís tan bien. Como te dije en el juzgado, fue un gusto conocerte. Será hasta pronto. Atentamente, Fátima. Fátima Monet, por este mensaje que tuvo de lectura accesible y mensaje al menor en su juzgado en Uruguay, mereció un reconocimiento por esta buena práctica, que justamente está vinculada con este tipo de decisiones, ¿no? Cuando ocurre separaciones de los padres, cuando ocurre traslado de los hijos, cuando ocurre disputas, y el juez tiene que ver, la juez tiene que ver dónde es el lugar mejor para su vida, ¿no? Y esto también, de cierta manera, viene vinculado con el siguiente tema, que es la opinión de niños, niñas y adolescentes, que los niños tienen derecho a opinar y que esa opinión que dice que tengo media hora. Muchas gracias. Doctor, gracias por el vasito, porque ya estaba acá secándose todo. Es que el tema es interesantísimo. Yo he querido tocar algunos aspectos porque hablamos de la Convención de Derechos del Niño, hablamos de una serie de normas, a veces nos aprendemos de paporreta para los exámenes de promoción, de ascenso, de los cursos, etcétera, pero hay que encontrar el contenido, y el contenido es lo importante cuando estamos con la función, mucho más con esta función tan noble, en la cual a veces la sociedad nos aplaude y en otros momentos la sociedad es tirana, nos dilapida, ¿no es así? Por nuestras acciones o por acciones de otros colegas, jueces y juezas, que tampoco aplaudimos nosotros. Bien, lo señalado en la sentencia anterior de la doctora Fátima Aguilar tiene mucho que ver con la opinión del niño y la niña que tenemos que nosotros desarrollar, escuchar, entender. Recuerdo un expediente de la Corte Suprema también, como magistrada, en la que mi colega ponente comenzó a narrar la audiencia en la cual se escuchaba la opinión del niño en un régimen de visitas, ¿no? Diga usted, ¿con quién se siente mejor? ¿Con el papá o la mamá? Diga usted, o sea, ¿cómo vamos a tratar así a un niño? No es posible, ¿no? Y es necesario hacer reflexión, porque tal vez muchos, tal vez el 100% de los que están acá presentes y me estén escuchando por alguna casualidad del destino, lo apliquen. Perfecto, excelente doctor, excelente doctora. Pero en las propias cortes superiores a las que cada uno pertenece, hagamos una réplica, comentemos los alcances de una convención. En un momento determinado tomemos un café con los colegas, ¿no? Conversemos un momento de los temas estos de derechos humanos, derechos de los niños, cómo actuar bien, cómo resolver bien,
¿Qué empatía podemos desempeñar como jueces y que llegue a la Corte Suprema ese tipo de actuados? Eso es, la verdad que a mí como jueza me da vergüenza, porque no me imagino yo resolver de esa manera, desarrollar de esa manera tan fría, recibir a un niño y decirle, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, no, pues no estamos cumpliendo ni siquiera la primera línea de la finalidad de la Convención de Derechos del Niño. Y esta convención internacional tiene 35 años de vigencia. No es de un año, no es 2 años, 35 años. La tenemos sumamente aprendida y sumamente vinculada con nuestra actividad. Entonces, por eso yo iniciaba esta conferencia señalando ante ustedes que es necesario leer y releer nuestra convención y entenderla en sus alcances. A mí me encantó mucho ayer la ponencia de Manuel, nuestro colega español, porque él hizo un recapitular de las reglas de Brasilia, pero un recapitular muy positivo. Lo felicito, Manuel, porque tenía que ver con recordarnos siempre lo que nosotros como jueces y juezas debemos hacer. Y seguramente si esto se está transmitiendo en Facebook, alguno de los hate que tenemos dirá, ¿y la que está hablando será cierto que atiende y hace su trabajo? Sí, señor, sí, señora, búsqueme, donde quiera, le muestro mi trabajo. Porque también hay que tener autoridad para hablar de trabajo, uno no puede hablar lo que uno no hace. Entonces, señoras y señores, agradezco infinitamente la invitación de la doctora Yanet Tello Gilardi. Creo que ese tema no se va a agotar nunca, porque tampoco no se va a solucionar con todos los jueces estos problemas. Las violaciones, los maltratos. En Oriente, las ablaciones genitales de las niñas, que hay declaraciones internacionales que está prohibido esta práctica en África y Egipto. Pero se sigue haciendo y se sigue afectando la integridad física, psicológica, emocional, sexual de muchas niñas en el mundo. Hay matrimonios infantiles con adultos, muchos por creencia, por prácticas. Y dice nuestra convención internacional que nuestro objeto de protección son los niños, las niñas. ¿No es así? Entonces, no porque también haya esas malas prácticas vamos a continuar haciendo lo que sea, no, sino todo lo contrario. Creo que es importante, me parece que es muy importante plantear reflexiones y poder nosotros llegar siempre a comprender el alcance humano de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Por ello, dado que es necesario concluir, expreso mi agradecimiento de corazón a la doctora Yanet Tello Gilardi, presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, que hace ella y todos los jueces que forman parte de estos trabajos de comisiones y que lo vienen haciendo ya más de 13 años, sigan siempre trabajando, poniendo ese grano de arena que nuestro querido Poder Judicial requiere. Muchísimas gracias, señores y señores. Señor maestro, por favor.